Bienvenidos a Economía en Breve número 379 del 1 de septiembre del 2024. Esta semana que terminó será de triste memoria para el país, ya que se consumó el golpe final a nuestra incipiente democracia cuando un incompleto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para la asignación de diputaciones de representación proporcional, confirmando la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso, con lo que podrán modificar la Constitución y sacar adelante las reformas que está impulsando López Obrador y que terminarán de desmantelar las instituciones que representan un contrapeso al Poder Ejecutivo. Vienen tiempos complicados para el país y se está conformando un escenario de crisis de fin de sexenio como no habíamos visto en 2 décadas. Y hablando de tiempos complicados, en Culiacán, Sinaloa, se vivieron nuevos momentos de angustia con balaceras, enfrentamientos y bloqueos, con el rumor de que Iván Archibaldo Guzmán, otro de los hijos del Chapo Guzmán, habría sido detenido, lo que no ha sido confirmado. Muy triste lo que pasa en Sinaloa. Y en otra nota relacionada trascendió que el hijo menor del Chapo, Ovidio Guzmán, pasó al programa de testigos protegidos de la DEA en Estados Unidos. Reflexionando sobre esto, la justicia estadounidense ofrece este tipo de protección a aquellos criminales de los que espera obtener información y su testimonio para capturar a un pez más gordo, a un capo mayor. Pero con el Chapo y el Chapito detenidos, ¿quién podría estar buscando la justicia estadounidense? ¿Será tal vez el Chapopote mayor? Pues habrá que estar pendientes. No se necesita mucha imaginación para atar cabos y ver que el enojo en Palacio Nacional puede tener una explicación que huele a petate quemado. En otra nota de la semana, la presidenta electa nombró al físico Víctor Rodríguez Padilla como nuevo director de Pemex, que sustituirá al agrónomo Romero Oropeza. Algo a notar de este nombramiento es que Sheinbaum logró imponerse o negociar con López Obrador, que quería que repitiera su compadre Romero Oropeza al inicio del sexenio. El señor Rodríguez tendrá una de las tareas más difíciles, a las que entra con gran entusiasmo que transpira ingenuidad, diría, ya que comenzó hablando de transitar hacia energías limpias y hacer nuevos proyectos, lo que revela que no tiene idea del tamaño de los problemas financieros, operativos y administrativos que tiene Pemex. No podemos terminar el entorno político sin comentar las recientes fechorías andanzas, digamos, de López, que dijo que ponía en pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por lo que llama la intromisión de los embajadores, que advirtieron que las reformas que quiere implementar pondrían en riesgo la relación entre los países y producirían muchas consecuencias negativas para México. El presidente habla de soberanía, pero esconde que él firmó el tratado comercial representando justamente la soberanía y la palabra de México, pero ahora quiere desdecirse de su palabra, que ya sabemos que no vale nada, pero devalúa la palabra de México. Y en el último tema político de la semana, pero que trae esperanza, diría, este domingo se realizó una gran manifestación convocada por estudiantes de diferentes universidades contra la reforma al Poder Judicial. Ya veremos si esta marcha se transforma en un movimiento que pueda hacerle frente al poder, que se está ensanchando todo lo que puede y les está literalmente robando el futuro. Fin. Pasando a los temas económicos, las cifras de la balanza comercial presentaron buenas noticias en el mes de julio, ya que se registró una reactivación importante en el comercio exterior. En este cuadro resumen pueden ver que el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, alcanzó 109.649 millones de dólares, que, como puede notarse en esta gráfica, representa un repunte respecto a junio y un nuevo máximo histórico. Resulta lamentable que López Obrador esté poniendo en riesgo con sus iniciativas contra toda lógica económica, financiera y hasta política, diría, uno de los principales activos de la economía mexicana, que es nuestro abundante comercio exterior, especialmente con Estados Unidos y Canadá. Las exportaciones manufactureras no automotrices alcanzaron también un nuevo máximo histórico, como ven aquí, de 32.6 miles de millones de dólares. Las exportaciones automotrices también repuntaron en julio, como pueden ver aquí, para sumar 17.1 miles de millones de dólares, que si bien no es un máximo, sí es un nivel considerable. Por el lado de las importaciones, las de bienes de consumo rebotaron en julio, como vemos aquí, para sumar 7.1 miles de millones de dólares, que en la gráfica vemos como la segunda lectura más elevada.
Es probable que este repunte esté explicado por motivos más bien precautorios que más que por la fortaleza propia de los consumidores, ya que para este mes se había observado ya el cambio en la tendencia del tipo de cambio que empuja a los consumidores tal vez a adelantar sus compras externas antes que las importaciones se encarezcan todavía más. Las importaciones de bienes intermedios que reflejan el ritmo de producción al interior del país repuntaron en julio a un nuevo máximo de 39.1 miles de millones de dólares, que me parece también puede explicarse por este motivo precautorio. También las importaciones de bienes de capital respondieron de forma parecida, como vemos en esta gráfica, sumando 5.2 miles de millones de dólares. Banco de México, por otro lado, presentó su informe trimestral del segundo trimestre del año, en el que incluyen su acostumbrada y muy completa lectura de lo que está pasando en la economía y algunas notas especiales. Como siempre, la atención se concentra en la revisión que hacen de sus pronósticos y en esta ocasión resaltó el fuerte recorte que hicieron a sus perspectivas de crecimiento del PIB del 2024 de 2.4% a 1.5%, mientras que para el 2025 lo recortan de 1.5 a 1.2%. Buena parte de la revisión a la baja se debe a que el segundo trimestre del año trajo resultados más débiles a los esperados en la actividad económica, pero también señalan un menor dinamismo de la inversión por el entorno de incertidumbre que persiste tanto por factores internos como externos. Me llamó la atención que entre los riesgos no consideran la posible implementación de las reformas que está empujando López Obrador, que claramente es uno de los factores de riesgo más negativos e importantes, pero Banjico pues prefirió no meterse al tema. Respecto a los temas de política monetaria, en este informe presentaron la actualización de su estimación de la tasa de interés neutral en términos reales, que aumentó en promedio de 2.6% a 2.7%, muy poquito, quedando casi sin cambio, pero es la segunda vez que la suben de forma marginal. No encontré algo más que resultara novedoso para anticipar las próximas acciones de política monetaria. Por otro lado, las finanzas públicas continuaron registrando un desequilibrio cada vez más abultado en el mes de julio. El déficit fiscal ascendió a 137.208 millones de pesos, que, como ven en este cuadro, acumula ya un saldo negativo de 830.082 millones de pesos en los primeros 7 meses del año. Para que se den una idea de la magnitud que representa este monto, alcanzaría para construir 3 aeropuertos preciosos y modernos como el de Estambul, en Turquía. En este cuadro pueden ver también las fuertes tasas de crecimiento en diversos renglones de gasto corriente, en el que antes se llamaba el año de Hidalgo. Por el lado de los ingresos se registraron fuertes caídas en los totales y especialmente en ingresos petroleros, que reflejan la caída en la producción de crudo. También se registró una débil recaudación por ISR, impuestos sobre la renta, en el mes de julio, mientras que la recaudación por IVA fue sorprendentemente sólida y la correspondiente al IEPS de gasolinas también, pero esto es una especie de ilusión óptica, ya que la comparación es positiva porque en el 2023 hubo subsidios a las gasolinas y este impuesto creció muy poquito o inclusive fue negativo. También los ingresos no tributarios crecieron con fuerza en julio, como vemos en el cuadro. El saldo de la deuda bruta total del sector público llegó a 17.142 millones de pesos. Y en esta gráfica pueden ver cómo se ha acelerado el crecimiento de la deuda recientemente. Si dividimos la deuda entre los asegurados en el IMSS, que son los que tienen un empleo formal, nos damos una mejor idea de lo que representa el endeudamiento del gobierno, del sector público, que equivale a 768,000 pesos por asegurado. Estas cifras nos muestran un gran deterioro en las finanzas públicas y López Obrador dejará un verdadero desastre a su sucesora, que por lo pronto parece pues no darse por enterada. También en la semana se publicaron las cifras de la actividad de crédito bancario del mes de julio, que presentan buenos niveles de dinamismo. Hace un rato que no les mostraba estas cifras, así que por favor tomen nota de que estoy cambiando la base de comparación a diciembre del 2018 para que vean cómo se han comportado los diferentes renglones del financiamiento en el sexenio. En esta primera gráfica pueden ver la evolución de los principales componentes del financiamiento de la banca comercial al sector privado. El renglón de mayor peso, y por mucho, es el financiamiento a empresas y personas físicas con actividad empresarial, que representa poco más de la mitad del total, y ven en las barritas azules creciendo un poco en los últimos meses, pero
llegando al mismo nivel real que tenía en diciembre del 2018, es decir, como si no hubiera pasado nada. El financiamiento a la vivienda, que representa cerca del 20% del crédito al sector privado, y pueden ver en la línea amarilla, es el que más ha crecido durante el sexenio, pero en los últimos 3 meses se ha estancado. El crédito al consumo, que representa el 24% del total al sector privado, y pueden ver aquí en la línea azul claro, es el que más ha venido creciendo en los últimos 2 años, aunque también se está desacelerando en los meses más recientes. Al interior del crédito al consumo se observa un brinco muy importante e inusual en el crédito automotriz a partir del mes de abril de este año. Los demás componentes presentaron un debilitamiento en este último mes. Si vemos el total del financiamiento otorgado por la banca comercial al sector no financiero, el que más ha crecido en términos reales respecto al nivel que mostraba en diciembre del 2018 es el destinado al sector público, que prácticamente se duplicó en el sexenio. Si vemos el crédito al sector público en términos nominales, como tenemos aquí, podemos apreciar que se ha expandido más de $1 billón en el sexenio. Me parece curioso que el sector público esté recurriendo más al crédito bancario, que es en teoría más caro que salir directamente a emitir a los mercados. Tal vez puede ser Pemex el que esté impulsando este renglón del crédito, ya que pues no ha podido salir a los mercados en un buen tiempo. En Estados Unidos se publicó la primera revisión de las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que pueden ver en la última columna de este cuadro resumen. El crecimiento del PIB se revisó un poco al alza a 3% como resultado de un consumo personal mucho más vigoroso en todos sus renglones, mientras que la inversión privada, las exportaciones y el gasto del gobierno se revisaron un poco a la baja. Estos resultados son buenas noticias, ya que nos dicen que la economía estadounidense mantiene un buen ritmo, lo que reduce la urgencia, entre comillas, para que la Reserva Federal baje las tasas de interés, aunque ya está muy cantado que en septiembre realizarán el primer recorte a su tasa. También en Estados Unidos se publicó el reporte de ingreso y gasto personal en consumo al mes de julio, que contiene el principal indicador de inflación para la Reserva Federal y que pueden ver aquí el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que aumentó 0.2%, línea con lo esperado, y en un nivel todavía en el rango superior de lo que se observaba antes de la pandemia, es decir, compatible con la inflación del 2% que persigue el Fed. A tasa anual, el PCE repuntó de forma casi imperceptible, pero resultó ligeramente por debajo de lo esperado, 2.6% contra 2.7%. El ingreso personal se incrementó 0.3% en julio, ligeramente por arriba del 0.2% que se esperaba, y como pueden ver en esta gráfica, ligó 3 meses en ascenso, al igual también que el gasto personal en consumo, que creció 0.5% en línea con lo esperado. El flujo personal del ahorro se redujo por tercer mes consecutivo, como podemos ver en esta gráfica, mientras que en esta otra podemos notar que el consumo como proporción del ingreso repuntó a un nivel de 81.5%, que es el más alto en lo que va del año y que quiere decir que el consumidor está gastando a un ritmo que en algún momento tendrá que ajustarse. Los mercados accionarios tuvieron una semana con movimientos de marginales a modestos, en el que nuestro promedio de 10 índices apenas avanzó 0.1%, como ven en la tabla. En esta ocasión incluimos una columna adicional para mostrar los rendimientos registrados en el mes de agosto, que acaba de terminar, y que en lo general fue de ganancias para la mayoría de los mercados, con la excepción de nuestra bolsa y el mercado de Japón. En contraste, nuestra bolsa de valores perdió 2.8% en la semana para cerrar en los 51.986 puntos. En esta gráfica puede notarse un punto de quiebre muy claro en el comportamiento del mercado en el momento de las elecciones, y aunque en estos pasados 2 meses ha habido fuertes vaivenes, se observa una tendencia más bien descendente del mes de mayo a la fecha, desde luego reflejando el temor a los impactos de las reformas que López Obrador quiere imponer a toda costa. Nuestro tipo de cambio siguió presionado y con vaivenes, como ven en la gráfica, terminando la semana en 19.73 pesos por dólar. En esta gráfica de mayor plazo pueden ver con claridad el cambio que ha mostrado nuestra paridad cambiaria luego de las elecciones, depreciándose cerca de 20% en un par de meses y todavía con un buen trecho por cubrir, un buen camino por subir.
La semana que inicia tendremos bastante información. En México comenzamos el lunes con las cifras de las remesas del mes de julio, junto con los resultados de la encuesta de expectativas realizadas mensualmente por Banco de México y el indicador IMEF. El martes tendremos la encuesta nacional de ocupación y empleo del mes de julio y las cifras de inversión fija bruta y consumo privado interior del mes de junio. El jueves tendremos la encuesta quincenal de Citibanamex y el viernes terminamos con el reporte de la industria automotriz del mes de agosto. En Estados Unidos tendremos los índices ISM manufacturero y de servicios del mes de agosto, el llamado Beige Book de la Reserva Federal que representa su lectura de la economía y el viernes terminamos con el muy importante reporte de empleo del mes de agosto. Para la sección Prosperidad les tengo una reflexión histórica muy interesante sobre el impulso empresarial y el progreso. ¿Sabías que algunas de las ideas más revolucionarias de la humanidad nacieron en un simple cuaderno? Sir Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de la historia, desarrolló gran parte de sus teorías en lo que él llamaba su cuaderno de desperdicios. Pero lo que pocos saben es que este cuaderno y sus ideas quizá no hubieran existido sin un avance empresarial clave que se dio poco tiempo antes, y es la fabricación masiva de papel. En el siglo XVII, durante la época de Newton, el papel comenzó a ser más accesible gracias a la construcción de fábricas y molinos de papel en Inglaterra. Antes el papel era un bien muy costoso y escaso, pero alrededor de 1600 se comenzaron a establecer fábricas en lugares como Dartford, Inglaterra, facilitando la producción masiva y abaratando los costos. Newton, que nació en 1642, creció en un mundo donde el papel ya no era un lujo excesivo y esto le permitió llenar su cuaderno con experimentos, ideas y cálculos que eventualmente cambiarían nuestra comprensión del universo. Su cuaderno de desperdicios, donde probaba sus teorías antes de publicarlas, es un testimonio de cómo la accesibilidad de un recurso tan simple como el papel impulsó la creatividad y la innovación. El impulso empresarial detrás de estas fábricas de papel demuestra cómo el progreso económico y el acceso a recursos puede acelerar el desarrollo intelectual y científico. Así que la próxima vez que utilices una hoja de papel, recuerda que algo tan simple como su accesibilidad hace siglos fue parte de la chispa que encendió una era de descubrimientos. Newton pudo plasmar sus ideas gracias a un cuaderno que, sin las fábricas de papel, podría no haber existido. El progreso empresarial no solo construye industrias, bien allana el camino para las mentes más brillantes. Y con esto terminamos este programa número 379 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.